¿Mi hijo me echó de casa? Pero olvidó quién pagaba la hipoteca cuando mi hijo me gritó, lárgate de mi casa, no dije nada. Solo tomé las llaves, las mismas con las que él pagaba su vida sin saberlo. ¿Sabes qué se siente cuando la persona que criaste con tanto amor te cierra la puerta en la cara? Teresa lo sabe, y lo que le pasó puede pasarle a cualquiera que confíe demasiado, que ame sin límites, que firme papeles sin leer porque cree que su hijo jamás la traicionaría. Pero esta no es una historia de víctimas, es una historia de justicia silenciosa, de una mujer que convirtió su dolor en estrategia y su humillación en la venganza más elegante que verás en tu vida. Lo que su hijo y su nuera ambiciosa no sabían es que Teresa guardaba un secreto legal, un detalle pequeño pero poderoso que cambiaría todo el tablero y les enseñaría que nunca, nunca subestimes a una madre mexicana que conoce sus derechos. Si alguna vez te han traicionado, si alguna vez pensaste que perdiste cuando en realidad solo estabas reorganizando tus fuerzas, quédate hasta el final porque esta historia te va a inspirar, te va a emocionar y te va a demostrar que el destino tiene formas misteriosas de poner a cada quien en su lugar. Dale like a este video, suscríbete al canal Caminos del Destino y activa la campanita para seguir recibiendo historias que tocan el alma y te recuerdan que la vida siempre da segundas oportunidades a quienes luchan por ellas. El hijo perfecto. Doña Teresa siempre supo que la vida no le iba a regalar nada. Desde que enviudó, cuando Andrés apenas tenía 5 añitos, ella se convirtió en mamá y papá al mismo tiempo. Las madrugadas en el mercado vendiendo tamales, las tardes planchando ropa ajena, las noches surciendo pantalones bajo una luz amarillenta que apenas alumbraba su cansancio. Pero cada sacrificio tenía un nombre, un rostro, una esperanza, su hijo. Andrés era ese niño de ojos brillantes que llegaba de la escuela con 10 en la boleta, ese chamaco que nunca le pidió tenis caros ni juguetes de moda. Mamá, yo te voy a sacar adelante, le decía mientras ella le servía los frijoles refritos que alcanzaban para los dos. Y doña Teresa le creía, porque en el corazón de una madre la fe no necesita pruebas, solo amor. Los años pasaron como pasan las estaciones en el campo, con trabajo, con sudor, con esa certeza silenciosa de que todo esfuerzo tiene su recompensa. Andrés creció recto como un árbol bien regado, estudioso como pocos, respetuoso como ya no se ven. Los vecinos lo señalaban con orgullo, ese muchacho va a ser alguien en la vida, ya verás. Y doña Teresa inflaba el pecho, no de soberbia, sino de esa satisfacción humilde que solo conocen quienes han sembrado con lágrimas y esperan cosechar con sonrisas. Cada vez que él llegaba de la preparatoria con una medalla o un reconocimiento, ella lo abrazaba tan fuerte que parecía querer guardarlo dentro de su alma. «Mijo, tú eres mi mayor inspiración», le susurraba, y en esas palabras había toda una vida de desvelos, de noches sin dormir, de comidas que ella no probaba para que él tuviera doble ración. La casa donde vivían no era gran cosa, pero era de ellos. Bueno, casi de ellos. Doña Teresa había conseguido un crédito modesto del banco, uno de esos que te cobran hasta el suspiro, pero que al final te dan un techo propio. Cada pago mensual era una batalla ganada contra la pobreza, contra el destino que parecía empeñado en mantenerla abajo. Las paredes eran de bloc sin pintar, el piso de cemento pulido brillaba con la cera que ella aplicaba los domingos, y en la salita había un sillón viejo pero digno donde Andrés estudiaba hasta la medianoche. «Algún día esta casa va a ser toda tuya, mijo», le decía ella mientras barría el patiecito donde crecían sus geranios. Y él asentía, concentrado en sus libros de ingeniería, sin imaginar que esas palabras contenían una paradoja que nadie podía ver todavía. Cuando Andrés entró a la universidad pública, doña Teresa sintió que su corazón iba a estallar de emoción. Verlo con su mochila nueva, su cuaderno bajo el brazo, caminando hacia el camión que lo llevaría a clases, era como ver materializarse todos sus sueños. Ella multiplicaba las horas de trabajo, ahora también vendía quesadillas en la esquina, preparaba agua de horchata para los albañiles de la construcción cercana, hacía lo que fuera necesario para que su hijo no tuviera que trabajar y pudiera concentrarse en sus estudios. «La educación es la única herencia que te puedo dejar», le repetía cada vez que él le pedía permiso para buscar un trabajito de medio tiempo. Y Andrés, noble como siempre había sido, obedecía, aunque en sus ojos ya comenzaba a brillar algo nuevo, la ambición de ser más, de tener más, de pertenecer a otro mundo. Los domingos eran sagrados en esa casa. Doña Teresa cocinaba el mole que a Andrés le encantaba, ese que llevaba 3 días de preparación y tenía el sabor de todas las recetas que su abuela le había enseñado. Comían juntos en la mesita de la cocina, platicaban de todo y de nada, se reían con esas risas que no necesitan chiste, solo cariño. «¿Y cómo vas en la escuela, mijo?»,
preguntaba ella, aunque ya sabía la respuesta. Bien, mamá, voy bien, respondía él, y luego le contaba de sus proyectos, de sus compañeros, de ese futuro que se veía cada vez más cerca y más brillante. En esos momentos, doña Teresa se sentía la mujer más rica del mundo, porque la riqueza verdadera no se mide en billetes, sino en recuerdos que calientan el alma cuando todo lo demás está frío. Pero la vida tiene esa manía de cambiar justo cuando creemos que ya todo está en su lugar. Andrés estaba en cuarto semestre cuando comenzó a llegar tarde, a contestar con monosílabos, a mirar el celular con una sonrisita que su madre no conocía. ¿Estás bien, hijo?, preguntaba ella, y él decía que sí, que solo estaba cansado, que la universidad lo tenía muy ocupado. Doña Teresa quería creerle, pero las madres tienen un sexto sentido, una especie de radar interno que detecta cuando algo está cambiando, cuando el viento empieza a soplar desde otra dirección. Una tarde, mientras lavaba los platos, se quedó mirando por la ventana y sintió un escalofrío que no venía del clima. Era como si la vida le estuviera susurrando al oído: prepárate, Teresa, porque lo que construiste con tanto amor está a punto de ser puesto a prueba. Y entonces llegó ella. Laura. Un nombre que doña Teresa no conocía todavía, pero que pronto se convertiría en el punto de quiebre de su historia, en la fisura por donde se colaría el cambio, el suspenso, el drama que transformaría para siempre su vida y la de su hijo. Andrés llegó una noche con una luz diferente en los ojos, con esa prisa nerviosa de quien tiene algo importante que decir pero no encuentra las palabras exactas. Mamá, quiero presentarte a alguien, dijo, y en ese instante, sin saber por qué, doña Teresa supo que su mundo perfecto, ese que había construido ladrillo a ladrillo, sacrificio a sacrificio, estaba a punto de tambalearse como una casa construida sobre arena. La novia y el cambio. Laura apareció en la vida de Andrés como aparecen las tormentas en agosto, sin avisar, con fuerza, cambiando todo a su paso. Era una mujer elegante, de esas que usan tacones incluso para ir al súper, con un perfume que dejaba rastro en el aire y una forma de hablar que parecía ensayada frente al espejo. Doña Teresa la recibió con la calidez que solo una madre mexicana sabe dar, preparó café de olla, sacó las galletas que guardaba para las visitas especiales, limpió la sala hasta dejarla reluciente. Pero desde el primer momento, sintió algo extraño en la mirada de Laura, una especie de curiosidad fría, como quien evalúa una casa vieja para calcular cuánto costaría demolerla. Mucho gusto, señora, dijo Laura con una sonrisa perfecta pero sin corazón, y doña Teresa respondió con todo el calor que tenía, sin saber que estaba abrazando a la mujer que vendría a desarmar su vida pedacito a pedacito. Los primeros meses fueron sutiles, tan sutiles que casi nadie los notaba. Andrés empezó a cambiar su forma de vestir, ya no usaba las camisas que su mamá le planchaba con tanto esmero, ahora prefería ropa de marca que Laura le compraba. Ya no comía con el mismo gusto los chilaquiles del desayuno, decía que le caían pesados, que prefería algo más ligero. Las palabras también cambiaron, donde antes decía, mamá, ahora decía, jefa, con un tonito que sonaba más a broma que a cariño. Y las salidas se multiplicaron, que una reunión de estudio, que un proyecto importante, que Laura lo necesitaba para no sé qué cosa. Doña Teresa lo veía alejarse y sentía como si alguien estuviera jalando un hilo invisible, desenredando el tejido de amor que ella había tardado años en bordar. Es normal, son novios, están en esa etapa, se decía a sí misma, tratando de calmar esa inquietud que le crecía en el pecho como una planta amarga. Pero Laura no se conformaba con cambiarle la ropa o los horarios. Ella lo peinó con perfume y le borró el olor del hogar, ese aroma a tortillas recién hechas, a jabón de barra, a simplicidad honesta que Andrés había respirado toda su vida. Laura venía de una familia acomodada, de esas que tienen 2 coches en la cochera y viajes a Cancún cada verano, y no entendía, o no quería entender, que la riqueza también puede vivir en un plato de sopa compartido con amor. Tu mamá es muy linda, pero ¿no te da pena traerme a esta casa?, le preguntó una tarde mientras esperaban en la sala. Y Andrés, que nunca había sentido vergüenza de sus orígenes, de pronto miró las paredes sin pintar con ojos nuevos, ojos prestados, ojos que ya no eran completamente suyos. Esa semilla de vergüenza era pequeña, pero las semillas pequeñas son las más peligrosas, porque crecen en silencio hasta convertirse en árboles que dan sombra a todo lo demás. Las comidas familiares se volvieron campos de batalla silenciosos. Laura llegaba con su celular en la mano, contestando mensajes mientras doña Teresa servía el mole que había tardado 3 días en preparar. Ay, señora, yo no como carne roja, ¿no tiene algo más saludable?, decía con esa sonrisa que parecía dulce pero que escondía desprecio.
Y Andrés, en lugar de defender a su madre, en lugar de decir, mi mamá cocinó esto con todo su amor, se apresuraba a buscar opciones. ¿Quieres unos huevitos, mi amor? ¿Una ensalada? Doña Teresa tragaba en seco, sonreía, decía, no te preocupes, mija, ahorita te preparo algo, pero por dentro sentía como si le estuvieran arrancando pedazos del alma. La motivación que siempre la había sostenido, esa certeza de que todo sacrificio valía la pena, comenzaba a tambalearse como una vela en medio del viento. Los domingos dejaron de ser sagrados. Andrés ya no se quedaba a comer el mole, tenía planes con Laura y su familia, que vivían en una casa de 2 pisos con jardín y alberca. Es que sus papás quieren conocerme mejor, mamá, entiéndeme, decía Andrés, y doña Teresa asentía, siempre asentía, porque una madre que ama de verdad aprende a soltar aunque le duela, aunque sienta que cada ausencia es como un cuchillo que se clava despacito en el corazón. Se quedaba sola en la mesita de la cocina, mirando el lugar vacío donde antes se sentaba su hijo, preguntándose en qué momento el destino había decidido jugarle esta broma cruel. Comía en silencio, y el sabor del mole ya no era el mismo, porque la comida sin compañía sabe a ceniza, sabe a recuerdos que duelen más que cualquier golpe físico. Laura tenía planes, y esos planes no incluían a una suegra humilde que vendía tamales en el mercado. En las reuniones con sus amigas, cuando hablaban de sus vidas perfectas, Laura omitía detalles, decía que Andrés venía de una familia sencilla, pero nunca mencionaba la casa de bloc sin pintar, nunca hablaba de doña Teresa y sus manos curtidas por el trabajo. Y cuando sus amigas preguntaban, ¿y cuando nos presentas a tu suegra?, Laura cambiaba de tema con la habilidad de quien ha aprendido a esquivar la verdad. Andrés escuchaba esos silencios y no decía nada, porque decir algo hubiera significado elegir, y elegir le daba miedo, porque en el fondo de su corazón todavía quedaba un niño que amaba a su madre, pero ese niño cada día tenía una voz más pequeña, más débil, más fácil de ignorar. Una noche, mientras Laura y Andrés cenaban en un restaurante caro, ella dejó caer la bomba con la misma naturalidad con la que se pide la sal. Amor, ya es momento de que pienses en tu futuro, en nuestro futuro. Esa casa donde vive tu mamá está a tu nombre, ¿verdad? Porque si no, deberíamos arreglar eso. Andrés sintió un nudo en el estómago, una mezcla de confusión y curiosidad que no supo cómo manejar. No sé, creo que está a nombre de mi mamá todavía, ella la compró hace años, respondió, y Laura sonrió, esa sonrisa que él confundía con amor pero que era pura estrategia. Pues deberías hablar con ella, mi vida. Una casa es un patrimonio, y tú eres su único hijo. Es lo justo, ¿no crees? Y esas palabras, envueltas en lógica y perfume caro, se quedaron flotando en el aire como un veneno dulce, como el principio de una traición que todavía no tenía nombre pero que ya comenzaba a tomar forma, a respirar, a caminar hacia un precipicio que nadie veía venir. La firma sin saber Andrés tardó 3 semanas en reunir el valor para hablar con su madre. 3 semanas en las que Laura lo presionaba con sutileza, con frases que sonaban a preocupación pero que eran puras estrategias, mi amor, es por tu bien, por nuestro bien. ¿Qué tal que pasa algo y pierdes todo lo que tu mamá trabajó? Es mejor tener las cosas claras, organizadas. Y Andrés, que había crecido confiando en el mundo, que nunca había aprendido a detectar las manipulaciones porque en su casa solo había habido verdad, terminó convenciéndose de que Laura tenía razón. Una tarde de sábado, mientras doña Teresa preparaba agua de Jamaica, él se sentó en la mesita de la cocina con una carpeta llena de papeles que Laura había conseguido con un abogado amigo de su familia. Mamá, necesito hablar contigo de algo importante, dijo, y doña Teresa dejó la jarra, se secó las manos en el delantal y se sentó frente a él con esa atención total que solo las madres saben dar, esa que hace sentir que en ese momento no existe nada más en el mundo que tú y tus palabras. Mira, mamá, empezó Andrés, nervioso, moviendo los papeles como si fueran cartas de póker que no sabía cómo jugar. Laura y yo estuvimos pensando, bueno, más bien investigando, y resulta que la casa podría tener problemas legales si no está bien regularizada. Ya sabes, con eso del predial, los impuestos, el banco, es un desmadre, mamá. Doña Teresa lo miraba sin entender del todo, porque ella siempre había pagado sus cuotas al banco, nunca se atrasaba ni un día, era religiosa con sus pagos como lo era con sus rezos. ¿Problemas? Pero si yo pago todo a tiempo, mijo, respondió con esa inocencia de quien no conoce las trampas del mundo, de quien cree que hacer las cosas bien es suficiente para estar protegido. Andrés tragó saliva y continuó, repitiendo las palabras que Laura le había enseñado como si fueran un guión. Sí, mamá,
pero legalmente es mejor que la casa esté a mi nombre, así si algo pasa, si te enfermas o, bueno, ya sabes, el futuro es incierto, así yo puedo resolver todo más fácil. Es solo un trámite, un papeleíto para que estemos tranquilos. Los papeles estaban ahí, sobre la mesa, junto a la jarra de Jamaica que ya empezaba a sudar gotitas frías. Eran muchas hojas, llenas de palabras técnicas que doña Teresa no entendía: usufructo, cesión de derechos, transferencia de titularidad, cláusulas que bailaban frente a sus ojos como jeroglíficos de otra época. Pero mijo, ¿y esto qué significa exactamente?, preguntó, tratando de leer, de comprender, pero Andrés ya tenía la respuesta preparada, la que Laura le había hecho memorizar: es solo para protegerte, mamá. Tú sigues viviendo aquí, nada cambia, pero legalmente yo seré el responsable. Es como un seguro, una forma de cuidarte. Y doña Teresa, que había pasado toda su vida cuidando a su hijo, que nunca imaginó que un día él le diría que necesitaba cuidarla con papeles y firmas, sintió algo raro en el pecho, una mezcla de confusión y de ese amor ciego que hace que las madres crean todo lo que sus hijos dicen, porque dudar de un hijo es como dudar de tu propia sombra. ¿Estás seguro de que esto es necesario, Andrés?, preguntó doña Teresa, y por primera vez en mucho tiempo usó su nombre completo: no, mijo, no, hijo, solo Andrés, como si en ese instante intuyera que algo estaba cambiando, que la relación entre ellos estaba dando un giro que no tenía reversa. Él asintió con firmeza, con esa seguridad falsa que se pone cuando por dentro estás lleno de dudas: sí, mamá, es lo mejor. Confía en mí, ¿cuándo te he fallado? Y esa pregunta fue la daga perfecta, porque doña Teresa recordó todos los años de sacrificio, todos los momentos en que Andrés había sido el hijo perfecto, y pensó: tiene razón, él nunca me ha fallado, ¿por qué empezaría ahora? Tomó la pluma que su hijo le extendía, una pluma azul que temblaba ligeramente en su mano, y comenzó a firmar donde él le señalaba, una firma tras otra, sin leer los detalles, confiando ciegamente, como quien firma su propio destino sin saber que está escribiendo el primer capítulo de una traición. Laura esperaba afuera, en el coche, escuchando música y revisando su celular con una sonrisa de satisfacción. Sabía que Andrés era bueno para convencer, sabía que doña Teresa era buena para creer, y esa combinación era perfecta para sus planes. Cuando Andrés salió de la casa con la carpeta llena de papeles firmados, ella lo recibió con un beso y un: lo hiciste muy bien, mi amor, como quien felicita a un perro que aprendió un truco nuevo. Esa noche fueron a celebrar a un restaurante italiano, brindaron con vino tinto, y mientras Andrés miraba su copa pensando si había hecho lo correcto, Laura ya estaba 3 pasos adelante, calculando, planeando, tejiendo una red invisible que pronto se cerraría sobre todos ellos. Ahora sí podemos pensar en nuestro futuro, dijo ella, acariciándole la mano, y Andrés asintió, queriendo creer que el futuro sería brillante, sin saber que algunos futuros se construyen sobre ruinas, sobre traiciones disfrazadas de amor, sobre firmas que parecen inocentes pero que son dinamita con mecha larga. Pasaron 3 meses antes de que doña Teresa supiera la verdad. 3 meses en los que siguió viviendo su vida, pagando sus cuentas, cuidando sus geranios, preparando tamales para vender, sin imaginar que la casa donde dormía, donde había criado a su hijo, donde cada rincón guardaba un recuerdo, ya no era legalmente suya. La revelación llegó por accidente, como llegan casi todas las verdades importantes, por un descuido, por una palabra de más, por un papel que apareció donde no debía. Fue una tarde cuando fue al banco a hacer un depósito y el empleado, revisando el sistema, le dijo con naturalidad: señora, este crédito ya está saldado y la propiedad fue transferida hace 3 meses. Ya no aparece a su nombre. Doña Teresa sintió que el piso se abría bajo sus pies, que el mundo giraba al revés, que algo dentro de su pecho se rompía con el sonido seco de una rama que se quiebra. ¿Cómo que no está a mi nombre? Tiene que ser un error, dijo con voz temblorosa, pero el empleado revisó de nuevo, negó con la cabeza y le mostró la pantalla donde aparecía claro: titular actual, Andrés Martínez López. Caminó de regreso a casa como caminan los zombis en las películas, sin rumbo claro, sin sentir los pasos, con la mente en blanco y el corazón en pedazos. Cuando llegó, se sentó en el sillón viejo de la sala, ese donde Andrés había estudiado tantas noches, y comenzó a llorar. No lloraba con gritos ni con dramatismo, lloraba con ese llanto silencioso que es peor, ese que sale del alma y que empapa todo a su paso. Lloró por la traición, por la ingenuidad, por haber confiado ciegamente, por haber firmado sin entender, por haber creído que el amor de madre era suficiente escudo contra el mundo. Y mientras las lágrimas caían, en su mente comenzaba a formarse una pregunta que todavía no se atrevía a responder:
¿qué iba a pasar ahora? ¿Qué más vendría? Porque cuando la tierra empieza a temblar, nunca sabes si fue solo una sacudida o si es el principio de un terremoto que va a derrumbarlo todo. La expulsión. Doña Teresa no dijo nada durante 2 días. Guardó el dolor como quien guarda un secreto vergonzoso, lo enterró profundo donde nadie pudiera verlo, ni siquiera ella misma cuando se miraba al espejo. Siguió con su rutina: levantarse al amanecer, preparar el nixtamal, vender sus tamales en el mercado, regresar a una casa que ya no era suya aunque sus manos la hubieran limpiado 1000 veces. Pero algo había cambiado en su mirada, algo que Andrés notó apenas entró esa tarde del viernes. ¿Estás bien, mamá?, preguntó con esa despreocupación de quien no sabe que acaba de plantar una bomba y está esperando a que explote. Ella lo miró fijamente, con una intensidad que él no conocía, y dijo con voz tranquila pero firme: necesitamos hablar, Andrés. Tú, Laura y yo. Ahora. No era una petición, era una orden, y había algo en el tono de su madre que hizo que Andrés sintiera un escalofrío recorriéndole la espalda, como cuando de niño sabía que había hecho algo malo y esperaba el regaño. Laura llegó 1 hora después, con su perfume caro y sus tacones que repiqueteaban contra el piso de cemento como campanitas anunciando tormenta. Entró a la sala con esa seguridad de quien cree que tiene todas las cartas ganadoras, se sentó en el sillón cruzando las piernas y miró a doña Teresa con una mezcla de curiosidad y fastidio mal disimulado. ¿Qué pasa, suegrita? Andrés me dijo que era urgente, dijo con un tonito que pretendía ser cariñoso pero que sonaba falso como moneda de chocolate. Doña Teresa respiró profundo, juntó las manos sobre su regazo para que no temblaran y habló con una claridad que sorprendió hasta a ella misma: fui al banco hace 2 días. Me dijeron que esta casa ya no está a mi nombre, que ahora es de Andrés. Quiero que me expliquen qué está pasando aquí, porque yo no recuerdo haber regalado nada, yo recuerdo haber firmado papeles que según ustedes eran para protegerme. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con cuchillo, un silencio lleno de tensión, de verdades a punto de estallar, de máscaras a punto de caerse. Andrés palideció como si hubiera visto un fantasma. Abrió la boca para hablar pero no le salieron palabras, solo un tartamudeo nervioso que lo hacía ver exactamente como lo que era, un hombre atrapado entre 2 fuegos, entre su madre y su novia, entre lo que estaba bien y lo que había hecho. Fue Laura quien tomó la palabra, y lo hizo con esa frialdad de quien ha ensayado este momento en su cabeza muchas veces: ay, señora, no se ponga así. Esto es algo normal, es algo que todas las familias hacen. Andrés es su único hijo, es lógico que la casa pase a su nombre. Usted ya está grande, ya trabajó suficiente, ahora déjenos a nosotros encargarnos. Cada palabra era una bofetada disfrazada de lógica, cada frase un cuchillo envuelto en papel de regalo. Doña Teresa sintió la rabia subirle por la garganta como lava hirviendo, pero se contuvo, porque había aprendido que la dignidad no grita, la dignidad habla bajo pero se escucha fuerte. Yo ya estoy grande, repitió doña Teresa, y en su voz había una mezcla de incredulidad y dolor que hubiera derretido cualquier corazón que todavía tuviera un gramo de humanidad. Yo estoy grande para trabajar 12 horas diarias vendiendo tamales, para lavar, para planchar, para pagar esta casa que me costó 20 años de mi vida, pero según tú estoy grande para ser dueña de mi propio techo. ¿Es eso lo que me estás diciendo, Laura? La tensión en la sala era insoportable, el aire se sentía pesado, cargado de electricidad, como segundos antes de que caiga un rayo. Andrés intentó intervenir: mamá, no es así, tú malinterpretaste todo, yo solo quería ayudarte, pero su voz sonaba débil, sin convicción, como la de alguien que sabe que está del lado equivocado pero no tiene el valor de admitirlo. Y doña Teresa lo cortó con una mirada, una sola mirada que decía más que 1000 palabras: no me hables de ayuda, hijo. La ayuda se pide, no se roba disfrazada de trámites. Entonces Laura se quitó la máscara. Ya no había sonrisas falsas ni tonitos dulces, solo la verdad cruda y filosa: mire, señora, seamos honestas. Esta casa es un casucha, está en un barrio feo, no tiene ni siquiera una segunda planta. Andrés merece algo mejor, nosotros merecemos algo mejor. Y sí, la casa ahora es de él, y francamente creo que es momento de que usted piense en irse a vivir con alguna comadre o buscar un cuartito que le alcance con lo que gana. Nosotros necesitamos este espacio, necesitamos privacidad, necesitamos construir nuestra vida sin tener una suegra pegada todo el día. Las palabras cayeron como piedras, cada una más pesada que la anterior, aplastando años de sacrificio, de amor, de entrega. Y lo peor no fueron las palabras de Laura, lo peor fue que Andrés no dijo nada.
se quedó sentado, mirando el piso, con las manos temblándole, sin defender a su madre, sin gritarle a Laura que se callara, sin hacer nada más que ser testigo silencioso de la humillación más grande que una madre puede sufrir, ser expulsada de su propia casa por el hijo al que le dio todo. Doña Teresa se puso de pie con una lentitud que parecía ceremonial, como si cada movimiento estuviera cargado de significado, como si estuviera cerrando un capítulo de su vida y abriendo otro que todavía no conocía pero que ya sentía pesado sobre sus hombros. Está bien, dijo con una voz tan calmada que daba miedo, esa calma que viene después de la tormenta, cuando ya no quedan lágrimas ni gritos, solo una aceptación dolorosa de la realidad. Me voy a ir. Pero que quede claro, no me voy porque ustedes me lo pidan, me voy porque no puedo vivir bajo el mismo techo con gente que no me respeta. Caminó hacia su cuarto con la espalda recta, con la cabeza en alto, y comenzó a meter en una maleta vieja lo poco que necesitaba, ropa, algunas fotos, el rosario que había sido de su madre, la receta del mole escrita con letra temblorosa en una servilleta amarillenta. Andrés la siguió hasta la puerta del cuarto, tenía los ojos rojos pero no se atrevía a entrar, no se atrevía a detenerla, porque en el fondo sabía que no tenía derecho, que había cruzado una línea que no tiene regreso. Cuando doña Teresa cruzó la puerta de su casa por última vez, con su maleta en una mano y un sobre amarillo en la otra, sintió que dejaba su corazón colgado del marco, como un cuadro que nadie va a volver a mirar. No volteó hacia atrás, porque sabía que si volteaba se iba a quebrar, y ella necesitaba todas sus fuerzas para dar el siguiente paso, y el siguiente, hasta alejarse de esa casa que había sido su refugio y que ahora era su destierro. Laura la vio irse desde la ventana con una sonrisa de satisfacción, mientras Andrés se dejaba caer en el sillón de la sala y se tapaba la cara con las manos, sin llorar, sin gritar, solo respirando pesado, como quien acaba de cometer un crimen y todavía no entiende la magnitud de lo que hizo. Afuera, el cielo comenzaba a nublarse, y el viento traía ese olor a tierra mojada que anuncia lluvia, ese olor que a veces huele a final pero otras veces huele a comienzo, dependiendo de quien lo respire y que tenga en el alma. La revelación. Doña Elvira abrió la puerta de su casa y lo primero que vio fue a su comadre de toda la vida parada en el umbral con una maleta vieja y los ojos hinchados de tanto llorar. No hizo preguntas innecesarias, no pidió explicaciones, simplemente la abrazó con esa fuerza que solo tienen las amigas verdaderas, esas que conocen tu historia sin que tengas que contarla completa. Pásale, comadre, esta es tu casa, dijo mientras tomaba la maleta y la guiaba hacia el cuartito de visitas que olía a lavanda y a recuerdos ajenos. Doña Teresa se dejó caer en la cama como un costal de papas, con ese cansancio que no viene de trabajar sino de cargar un dolor tan grande que pesa más que cualquier bulto. Esa noche no cenó, no habló, solo se quedó mirando el techo mientras las lágrimas le corrían por las sienes y se perdían entre su pelo canoso. Afuera se escuchaban los ruidos de la ciudad, perros ladrando, carros pasando, la vida siguiendo su curso como si nada, como si el mundo de alguien no se acabara de derrumbar. Al día siguiente, doña Elvira le preparó un té de manzanilla y se sentó a su lado en la mesita de la cocina, lista para escuchar sin juzgar, porque así son las verdaderas amigas, testigos silenciosos de tus peores momentos. Doña Teresa le contó todo, los papeles que firmó sin entender, la traición de Andrés, las palabras crueles de Laura, la expulsión de su propia casa. Cada palabra le dolía al salir, como si estuviera arrancándose espinas del alma, pero necesitaba sacarlas, necesitaba compartir el peso antes de que la aplastara por completo. Ay, comadre, suspiró doña Elvira moviendo la cabeza, los hijos a veces nos olvidan de dónde salieron, se les olvida que nosotras somos el árbol que les dio sombra cuando eran semillas. Pero Dios aprieta pero no ahorca, ya verás que todo esto tiene un propósito. Y aunque doña Teresa no entendía qué propósito podía tener tanto sufrimiento, asintió, porque a veces la esperanza no necesita razones, solo necesita un oído que escuche y un corazón que acompañe. 3 días después, mientras limpiaba su maleta para acomodar mejor su ropa, doña Teresa encontró el sobre amarillo que había guardado al último momento antes de salir de su casa. Lo había metido sin pensar, casi por instinto, porque era de esos papeles importantes que una guarda sin saber bien por qué. Al abrirlo, sus manos temblaron, era la última carta del banco, llegada 2 semanas antes, una de esas que normalmente tiraba después de confirmar que todo estaba en orden. Pero esta vez decidió leerla con calma, línea por línea, palabra por palabra, como quien busca pistas en un misterio que no sabe que está resolviendo. Y entonces lo vio, ahí, en letras pequeñas pero claras, decía que la hipoteca de la propiedad ubicada en la calle Jacarandas número 47 todavía estaba a nombre de Teresa Guadalupe Mendoza de Martínez, con 4 pagos pendientes para liquidación total.
Su corazón comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos, como tambores anunciando algo grande, algo que cambiaba todo el panorama. Leyó la carta 3 veces, 4, 5, hasta que cada palabra se grabó en su memoria como se graban las oraciones que rezas desde niña. La casa estaba escriturada a nombre de Andrés, sí, pero la hipoteca, la deuda con el banco, esa seguía siendo de ella. Y mientras la hipoteca no estuviera liquidada, el banco todavía tenía derecho sobre la propiedad, lo cual significaba que técnicamente la casa no era completamente de Andrés, no todavía. Era como si el destino le hubiera dejado una puerta entreabierta, una rendija de luz en medio de tanta oscuridad, una oportunidad disfrazada de tecnicismo legal que ella no terminaba de entender del todo pero que sentía en el estómago como se sienten las corazonadas importantes. «Comadre, venga rápido», gritó hacia la sala, y doña Elvira llegó corriendo pensando que algo malo había pasado, pero lo que encontró fue a su amiga con los ojos brillantes, no de lágrimas sino de algo que se parecía peligrosamente a la esperanza, a esa chispa que se enciende cuando descubres que el juego no ha terminado, que todavía tienes una carta por jugar. Doña Elvira leyó la carta, ajustándose los lentes que siempre traía colgados en una cadenita, y su rostro fue cambiando de confusión a sorpresa, de sorpresa a emoción. «Comadre, esto significa que, espérate, esto es importante», dijo mientras releía el párrafo clave. «La casa está a nombre de tu hijo, pero la deuda es tuya. Entonces si tú pagas lo que falta, la propiedad queda libre de gravamen pero el título sigue siendo de quien liquide la hipoteca ante el banco». Era complicado, era confuso, era uno de esos enredos legales que la gente común no entiende, pero había algo ahí, una grieta en la armadura, una paradoja del sistema que podía jugar a su favor. «Tengo que ir al banco, tengo que hablar con alguien que me explique bien», dijo doña Teresa poniéndose de pie con una energía que no sentía desde hacía días. Y doña Elvira asintió: «Vamos ahorita mismo, comadre, porque esto huele a justicia divina, y cuando Dios mueve las piezas, hay que estar lista para moverlas con él». En el banco, un empleado joven con corbata mal anudada y gafas de pasta las atendió con paciencia. Les explicó que sí, que la situación era compleja pero no imposible, la escritura de la propiedad había sido transferida a nombre de Andrés, pero como la hipoteca seguía activa y a nombre de doña Teresa, ella era legalmente la única que podía liquidarla. «Y cuando usted liquide la deuda, señora, puede solicitar que la escritura se rectifique a su nombre, porque hay un principio legal que dice que quien paga la deuda es el verdadero propietario. Es complicado, puede tomar tiempo, necesitará un abogado, pero es posible», explicó mientras ella lo miraba como si estuviera hablando en otro idioma, pero entendiendo lo esencial. Había un camino, estrecho y lleno de espinas, pero había un camino. Salió del banco con doña Elvira tomándola del brazo, y por primera vez en días sintió algo parecido a la motivación, a esa fuerza interior que te hace levantarte después de caer, que te hace pelear cuando todos esperan que te rindas. Esa noche, en el cuartito de visitas de doña Elvira, Teresa se sentó en la cama con la carta en las manos y comenzó a hacer cuentas en un cuadernito viejo. Faltaban 4 pagos para liquidar la hipoteca, 4 mensualidades que sumaban una cantidad que para ella era como escalar una montaña, pero no imposible. Tendría que trabajar el doble, vender más tamales, aceptar más encargos de lavado, tal vez hacer pasteles para vender, cualquier cosa que le diera dinero limpio y honesto. No le iba a decir nada a Andrés, no le iba a decir nada a nadie excepto a doña Elvira, porque había aprendido que las mejores venganzas no se anuncian, se ejecutan en silencio, con la paciencia de quien sabe que la justicia a veces llega tarde pero llega. Y mientras escribía sus cálculos, mientras planeaba su estrategia, una sonrisa pequeña pero firme se dibujó en su rostro, esa sonrisa de quien acaba de encontrar su propósito, su misión, su razón para levantarse cada mañana con el alma llena de determinación y el corazón lleno de una mezcla extraña de dolor y esperanza que la impulsaría hacia adelante como un río que nadie puede detener. El plan silencioso doña Teresa se convirtió en una máquina de trabajar. Se levantaba a las 4 de la mañana, cuando el cielo todavía era una sábana negra salpicada de estrellas, y ponía las ollas al fuego para preparar los tamales que vendería en el mercado. Sus manos se movían con la precisión de quien ha hecho lo mismo 1000 veces, extender las hojas de maíz, untar la masa, rellenar con pollo en salsa verde o puerco en chile rojo, envolver con ese cariño que hace que la comida sepa a hogar. Doña Elvira la acompañaba algunas mañanas, tomaban café juntas en silencio, y en ese silencio había una complicidad que no necesitaba palabras, un pacto de hermanas que se apoyan sin preguntar, que caminan juntas aunque el camino esté oscuro. «¿Cuánto llevas ahorrado, comadre?», preguntaba a veces doña Elvira,
Y Teresa respondía con números que sonaban pequeños pero que para ella eran montañas escaladas paso a paso. Ya voy por el primer pago completo, comadre, 1 de 4. Y en sus ojos brillaba algo que no era soberbia, era determinación pura, la certeza de quien sabe que cada peso ganado es un ladrillo más en su venganza tranquila. Los días se volvieron rutina, pero no una rutina aburrida sino una rutina con propósito, con esa motivación que te hace olvidar el cansancio porque sabes para qué lo haces. Doña Teresa vendía sus tamales en el mercado de las 7 de la mañana a las 2 de la tarde, luego corría a casa de doña Elvira, se cambiaba de ropa y salía a lavar ajeno en casas de familias que pagaban bien. Sus manos, que ya estaban curtidas de tanto trabajo, se llenaron de grietas por el jabón y el agua fría, pero ella no se quejaba, solo se ponía crema barata por las noches y seguía adelante. Los fines de semana comenzó a hacer pasteles por encargo, de 3 leches, de chocolate, de zanahoria, cada uno decorado con ese amor que convierte la repostería en arte. Cada pastel era un ladrillo más en mi venganza tranquila, se decía mientras batía las claras a punto de nieve, mientras horneaba con la paciencia de quien sabe que el tiempo juega a su favor, mientras decoraba con betún pensando que cada rosa de azúcar era un paso más cerca de recuperar lo que le habían quitado con engaños. Pasaron 2 meses y doña Teresa hizo el primer pago al banco. Entró a la sucursal con su bolsa de tela cargando fajos de billetes que olían a esfuerzo, a madrugadas, a sacrificio renovado. El mismo empleado joven de las gafas de pasta la atendió y cuando vio la cantidad exacta, perfectamente contada, sonrió con respeto. Señora, usted es de esas personas que restauran mi fe en la humanidad. Ella no dijo nada, solo firmó el recibo, guardó su copia como si fuera un tesoro y salió del banco sintiendo que algo dentro de su pecho se aligeraba, como cuando sueltas un peso que traías cargando demasiado tiempo. No le contó a nadie, ni siquiera llamó a Andrés para decirle que estaba viva, que estaba trabajando, que seguía de pie a pesar de todo. El silencio era parte de su estrategia, porque había aprendido que el ruido distrae pero el silencio afila, que los planes más efectivos son los que nadie ve venir, los que se cocinan a fuego lento como el mole que tanto trabajo le costaba pero que al final siempre sabía a gloria. Mientras tanto, en la casa de la calle Jacarandas, Andrés y Laura vivían su vida perfecta, o al menos eso intentaban. Laura había redecado todo a su gusto, tiró el sillón viejo donde Andrés estudiaba de niño, pintó las paredes de colores modernos, puso muebles nuevos comprados a crédito. Pero algo no encajaba, había una sensación rara en el ambiente, como cuando quitas un cuadro de la pared y queda la marca del tiempo, un rectángulo más claro que grita su ausencia. Andrés pensaba en su madre más de lo que quería admitir, especialmente por las noches cuando no podía dormir y se preguntaba dónde estaría, si tendría dónde vivir, si comería bien. Intentó llamarla varias veces pero su orgullo o su miedo o su vergüenza siempre colgaban el teléfono antes de que contestara. Laura notaba su distracción y lo regañaba, deja de pensar en ella, Andrés, tu mamá está bien, es una mujer fuerte, ya se las arreglará. Pero esas palabras, en lugar de tranquilizarlo, lo hacían sentir peor, porque confirmaban lo que él no quería aceptar, que había elegido el confort sobre el corazón, la comodidad sobre la lealtad. En el mercado, doña Teresa se había vuelto famosa por sus tamales. La gente hacía fila temprano porque sabían que se acababan rápido, y no solo volvían por el sabor sino por la energía que ella transmitía, esa mezcla de humildad y fuerza que hace que la gente te respete sin necesidad de alzar la voz. Doña Tere, que le pone a sus tamales que saben tan sabrosos, le preguntaban, y ella sonreía, les pongo amor, mijita, aunque últimamente les pongo también un chin de coraje, y esa combinación sale buena. Se reían todos, pensando que era broma, sin saber que detrás de esa broma había una verdad profunda como un pozo, porque la comida hecha con emoción sabe diferente, sabe a historia, sabe a propósito. Y mientras vendía, mientras cobraba, mientras guardaba cada moneda en su bolsa como quien junta piezas de un rompecabezas gigante, Teresa sentía que recuperaba algo más que dinero, recuperaba su dignidad, su autoestima, esa certeza de que una mujer no vale por lo que tiene sino por lo que es capaz de hacer cuando todo parece perdido. Al 4.º mes, doña Teresa hizo el segundo pago. Esta vez entró al banco con la cabeza más alta, con el paso más firme, porque cada pago era una victoria, cada recibo era una medalla invisible que colgaba de su pecho. El empleado la saludó por su nombre, doña Teresa, qué gusto verla, ya sabe dónde sentarse. Y ella se sentó sintiendo que ese banco, que al principio le daba miedo con sus escritorios formales y sus papeles complicados, ahora era su aliado, su cómplice en esta misión silenciosa. Cuando salió, en lugar de irse directo a casa de doña Elvira, caminó un poco más, pasó frente a la casa de la calle Jacaranda sin detenerse,
solo de lejos, solo para recordar por qué hacía todo esto. Vio las paredes pintadas de nuevo, vio el coche de Laura estacionado en la entrada, vio las cortinas nuevas en las ventanas, y sintió una mezcla de nostalgia y determinación que la hizo apretar los puños. Pronto, se dijo en voz baja, pronto todo volverá a su lugar, porque la justicia no siempre llega cuando uno quiere, pero siempre llega cuando tiene que llegar. Los meses siguientes fueron una maratón de trabajo, ahorro y fe. Doña Teresa hizo el tercer pago, luego el cuarto, y con cada uno sentía que su corazón se llenaba de una emoción difícil de describir, algo entre alegría y tristeza, entre triunfo y melancolía. Porque sí, estaba recuperando su casa, pero también estaba enfrentando la realidad de que su hijo la había traicionado, de que el niño al que crió con tanto amor había elegido otro camino. Esa paradoja la acompañaba como una sombra, estaba ganando la batalla legal pero había perdido algo mucho más valioso, algo que ningún papel del banco podía devolverle. Y sin embargo seguía adelante, porque eso es lo que hacen las mujeres fuertes, siguen adelante aunque el alma les pese, aunque el camino duela, aunque no sepan exactamente qué encontrarán al final, pero sabiendo que quedarse quieta no es opción, que rendirse no está en su diccionario, que cada paso es un acto de resistencia, de esperanza, de amor propio que finalmente está aprendiendo a pronunciar sin culpa ni vergüenza. La ejecución el día llegó sin anunciarse con trompetas ni fuegos artificiales, llegó como llegan los días importantes, vestido de martes común, con sol tibio y pájaros cantando como si nada. Doña Teresa se despertó temprano, pero esta vez no fue al mercado. Se puso su mejor vestido, ese azul marino que guardaba para las ocasiones especiales, se peinó el cabello con cuidado y se miró al espejo viendo a una mujer diferente a la que se había ido meses atrás, más delgada por el trabajo, con más canas brillando como hilos de plata, pero con los ojos llenos de una luz que no tenía antes, una mezcla de justicia y determinación que la hacía ver más alta de lo que era. Doña Elvira le preparó café y le apretó la mano, que Dios te acompañe, comadre, hoy es tu día. Y Teresa sintió, tragándose los nervios, respirando profundo, sabiendo que había llegado el momento de ejecutar el plan que había tejido en silencio durante meses, ese plan que nadie vio venir porque nadie espera que una mujer humilde conozca sus derechos y sepa cómo pelear por ellos. A las 10 de la mañana, doña Teresa entró al banco acompañada de un abogado que doña Elvira le había conseguido, un hombre mayor de bigote canoso y voz firme que conocía las leyes como quien conoce las oraciones del rosario. Venimos a liquidar la hipoteca de la propiedad ubicada en la calle Jacarandas 47 y a solicitar la rectificación de escritura a nombre de la señora Teresa Guadalupe Mendoza de Martínez, quien ha sido la única pagadora de dicha hipoteca, anunció el abogado con esa seguridad que da el saber que la ley está de tu lado. El gerente del banco, un hombre de traje gris que había visto muchos casos pero ninguno como este, revisó los papeles, confirmó los pagos, llamó a su departamento legal y después de 2 horas de consultas y llamadas telefónicas, estampó su firma en los documentos. La hipoteca queda liquidada y, dado que existe evidencia de transferencia fraudulenta de propiedad sin liquidación de deuda, procede la reversión de escritura al nombre de la acreedora original. Cada palabra era música para los oídos de doña Teresa, una sinfonía de justicia que llevaba meses esperando escuchar. Pero eso no era todo. El banco, cumpliendo con los protocolos legales, tenía que notificar formalmente a Andrés que la propiedad volvía a manos de su madre, y que si tenía alguna objeción debía presentarla ante un juez. ¿Quiere que nosotros nos encarguemos de la notificación oficial, señora, o prefiere estar presente?, preguntó el gerente, y doña Teresa, después de pensarlo un momento, respondió con voz firme, quiero estar presente. Es mi derecho, y también es mi necesidad. Porque esto no era solo un trámite legal, era un cierre, una confrontación pendiente, un momento donde las verdades iban a salir a la luz como salen los fantasmas cuando les prendes una vela. Al día siguiente, a las 11 de la mañana, un oficial del banco tocó la puerta de la casa de la calle Jacarandas acompañado de doña Teresa, del abogado y de un notario público que daría fe de todo lo que sucediera. Cuando la puerta se abrió, el mundo pareció detenerse, como si hasta el tiempo quisiera ser testigo de lo que estaba a punto de pasar. Laura abrió la puerta en pants y con el cabello recogido, todavía con cara de sueño, esperando tal vez al cartero o al de la luz, pero lo último que esperaba era ver a su suegra parada ahí con una comitiva legal. ¿Qué es esto? ¿Qué quieren?, preguntó con ese tonito de superioridad que ya no le funcionaba porque la realidad estaba a punto de darle una bofetada. El oficial habló con voz neutra, profesional, venimos a notificar que la propiedad ubicada en esta dirección ha revertido legalmente a nombre de la señora Teresa Guadalupe Mendoza de Martínez, quien liquidó la hipoteca pendiente.
Tienen 30 días para desalojar el inmueble o presentar una apelación legal ante un juez. El silencio que siguió fue sepulcral, uno de esos silencios donde se escuchan hasta los pensamientos, donde el shock paraliza y las palabras se atoran en la garganta como piedras. Laura palideció, sus piernas temblaron, y por primera vez desde que doña Teresa la conocía, vio miedo real en sus ojos, ese miedo que sienten los que juegan sucio cuando la justicia finalmente los alcanza. Andrés bajó las escaleras al escuchar voces, todavía en pijama, frotándose los ojos, sin entender qué pasaba. Cuando vio a su madre, se quedó congelado como estatua de sal, con los ojos abiertos como platos y la boca entreabierta sin poder articular palabra. Mamá, fue lo único que logró decir, y en esa palabra había sorpresa, vergüenza, culpa y una cantidad de emociones que se arremolinaban como tornados en su pecho. Doña Teresa lo miró fijamente, con esa mirada que solo las madres saben dar, esa que atraviesa el alma y lee todo lo que guardas adentro. Buenos días, Andrés, dijo con una calma escalofriante, vine a recuperar lo que es mío, lo que pagué con el sudor de 20 años de trabajo, lo que ustedes creyeron que podían quitarme con papeles y mentiras. Y cada palabra caía como martillazo, como verdad que duele, como espejo que refleja lo que no quieres ver pero que no puedes evitar mirar. El oficial entregó los documentos, la liquidación de hipoteca, la orden de reversión de escritura, la notificación de desalojo. Laura los arrebató con manos temblorosas, leyó con ojos que no podían creer lo que veían, buscando algún error, alguna trampa, alguna forma de revertir lo irreversible. Esto no puede ser legal, esto es un abuso, vamos a demandar, gritaba con esa desesperación de quien sabe que perdió el juego pero no quiere aceptarlo. Pero el abogado de doña Teresa, con su voz pausada y su experiencia de décadas, explicó con paciencia de maestro, todo está en orden legal, señorita. La señora Mendoza liquidó una deuda que estaba a su nombre, y la ley establece claramente que quien paga tiene derecho sobre lo pagado. Si desean apelar, están en su derecho, pero les adelanto que no tienen fundamento legal. Y esas palabras fueron la última estocada, la confirmación de que la batalla estaba perdida, de que el castillo de naipes que habían construido sobre mentiras y manipulación se había derrumbado como se derrumban las cosas que no tienen cimientos sólidos. Doña Teresa no sintió triunfo ni alegría en ese momento, sintió algo más complejo, algo que mezclaba alivio con tristeza, justicia con melancolía. Miró a su hijo, que estaba sentado en el escalón con la cabeza entre las manos, y por un instante quiso abrazarlo, consolarlo, decirle que todo estaría bien como hacía cuando era niño y se caía de la bicicleta. Pero se contuvo, porque sabía que este dolor era necesario, que esta lección tenía que aprenderse así, de la forma dura, de la forma que deja marca. Tienen un mes para buscar dónde vivir, dijo antes de irse, y cuando se vayan, espero que se lleven también esta enseñanza, que en la vida todo se regresa, lo bueno y lo malo, y que no hay peor traición que la que se hace en nombre del amor. Se dio la vuelta y caminó hacia la calle, sintiendo que algo se cerraba en su pecho pero también que algo nuevo se abría, una etapa desconocida, un capítulo en blanco que todavía no sabía cómo se escribiría pero que enfrentaría con la misma fuerza con la que había enfrentado todo lo demás, porque eso es lo que hacen las mujeres como Teresa, no se rinden, se transforman, se reinventan, vuelven más fuertes de donde otros salen rotos. El colapso del hijo. Los 30 días pasaron como pasa el tiempo cuando sabes que se acerca algo inevitable, despacio pero sin detenerse, con esa crueldad silenciosa de los relojes que no perdonan ni un segundo. Andrés y Laura buscaron abogados, tocaron puertas, consultaron con quien pudieron, pero la respuesta siempre era la misma, no había forma legal de revertir lo que había pasado, porque la justicia, aunque lenta, había llegado con todos sus papeles en orden. Laura fue la primera en aceptar la derrota, pero no con humildad sino con rabia, con ese rencor de quien pierde un juego que creía tener ganado. Esto es tu culpa, Andrés, tu maldita familia de pobres arruinó todo, le gritó una noche mientras empacaba sus maletas de marca, sus zapatos caros, toda esa vida de lujos que había construido sobre cimientos ajenos. Me voy con mis papás, y no te quiero volver a ver. Pensé que eras diferente, pero sigues siendo el mismo hijo de la tamalera. Y cada palabra era un cuchillo que se clavaba en el pecho de Andrés, no porque le doliera perderla sino porque confirmaba lo que en el fondo siempre supo, que Laura nunca lo había amado a él, solo amaba lo que él podía darle. Cuando Laura se fue, azotando la puerta con fuerza, Andrés se quedó solo en esa casa que ya no era suya, rodeado de muebles nuevos que pronto tendría que dejar, de paredes pintadas que ya no significaban nada, de un silencio tan denso que lastimaba los oídos. Se sentó en el sillón de la sala, ese que había reemplazado al viejo donde estudiaba de niño,
y comenzó a llorar como no lloraba desde que era pequeño, con sollozos que salían del estómago, con lágrimas que quemaban, con un dolor que no era solo por perder la casa sino por haber perdido algo mucho más valioso en el camino. Había perdido a su madre, su dignidad, su brújula moral, todo por seguir a una mujer que lo abandonó en cuanto las cosas se pusieron difíciles. ¿Qué hice?, se preguntaba en voz alta, ¿en qué momento me convertí en esto? Y el eco de sus propias palabras rebotaba en las paredes vacías como rebota la culpa cuando finalmente la reconoces, cuando ya no puedes esconderte de ti mismo, cuando el espejo te muestra lo que realmente eres y no puedes soportar la imagen. Al día siguiente, Andrés empacó sus cosas en cajas de cartón que consiguió en el súper, metiendo ropa, libros, recuerdos de una vida que ahora parecía un sueño lejano. No tenía a dónde ir. Llamó a algunos amigos pero todos pusieron excusas, que no tenían espacio, que estaban de viaje, que justo estaban remodelando. La verdad es que las malas noticias viajan rápido, y todos ya sabían lo que había hecho, como había traicionado a su madre, y nadie quería asociarse con alguien así. Llamó a la familia de Laura pero le colgaron el teléfono sin siquiera escucharlo. Incluso intentó llamar a su madre, marcó el número 3 veces, pero cada vez que escuchaba el tono cortaba la llamada porque no sabía qué decir, porque, lo siento, sonaba demasiado pequeño para el tamaño de su error, porque algunas disculpas necesitan más que palabras, necesitan acciones, tiempo, pruebas de que realmente cambiaste. Terminó durmiendo en su coche, un Chevy viejo que había sido de su mamá y que milagrosamente todavía funcionaba, estacionado en una calle oscura donde nadie lo conociera, donde nadie pudiera ver en lo que se había convertido, en un hombre de 30 años, con título universitario, durmiendo en un asiento reclinable porque sus decisiones lo habían llevado hasta ahí. Las semanas siguientes fueron un descenso al infierno, pero no un infierno con fuego y demonios sino uno mucho peor, un infierno hecho de vergüenza, hambre y desesperanza. Andrés buscó trabajo pero algo había cambiado en él, se notaba en su mirada, en su forma de hablar, en esa energía derrotada que espanta a los empleadores antes de que siquiera leas tu currículum. Te llamamos, le decían, pero nunca llamaban. Se duchaba en baños públicos, comía lo que podía comprar con las monedas que le quedaban, veía pasar los días sin rumbo, como barco sin ancla, como hoja que el viento lleva sin destino claro. A veces pasaba por el mercado y veía de lejos el puesto donde su mamá vendía tamales años atrás, y sentía un nudo en la garganta tan apretado que apenas podía respirar. Recordaba las mañanas cuando ella se levantaba temprano para preparar la masa, el olor de las hojas de maíz, el vapor que salía de las ollas, todo ese amor convertido en comida que alimentaba no solo el cuerpo sino el alma. Y se preguntaba cómo pudo ser tan ciego, tan estúpido, tan ingrato de cambiar todo eso por una mujer que lo abandonó a la primera señal de problemas. Una madrugada, mientras dormía incómodo en el coche con una cobija delgada que no lo protegía del frío, Andrés tuvo un sueño. Soñó que era niño otra vez, que su mamá lo arropaba en su cama, que le cantaba una canción de cuna con esa voz dulce que espantaba las pesadillas. Duérmete mi niño, duérmete mi sol, duérmete pedazo de mi corazón, cantaba en el sueño, y él se sentía seguro, amado, completo. Pero entonces el sueño se transformaba en pesadilla, veía a su mamá firmando papeles que él le ponía enfrente, la veía saliendo de la casa con su maleta, la veía llorando en silencio, y él quería gritar, quería decirle, no te vayas, mamá, perdóname, pero no le salía la voz, estaba paralizado, condenado a ver el dolor que él mismo había causado sin poder hacer nada para detenerlo. Despertó sudando, con el corazón latiendo fuerte, con la certeza absoluta de que había tocado fondo, de que no podía caer más bajo, de que o se levantaba ahora o se quedaría ahí para siempre, convertido en sombra de lo que pudo ser. Esa misma tarde, hambriento y desesperado, Andrés decidió hacer algo que llevaba semanas evitando, fue a la casa de la calle Jacarandas. No para reclamar nada, no para pedir nada, solo para ver, para sentir, para conectarse con algo que alguna vez fue suyo aunque ahora entendía que nunca realmente lo fue porque las cosas que se obtienen con traición nunca son realmente tuyas. Se paró frente a la puerta, notó que las paredes volvían a tener el color original, que los geranios de su mamá estaban de nuevo en el patio, que todo parecía haber vuelto a como era antes, como si el tiempo hubiera retrocedido, como si su paso por ahí hubiera sido solo un paréntesis doloroso en la historia de esa casa. Estaba a punto de irse cuando la puerta se abrió y vio a su madre, más delgada, con más canas, pero con una dignidad en la mirada que lo hizo sentir aún más pequeño. Se miraron en silencio, ese silencio cargado de todo lo que no se había dicho, de todo el dolor acumulado, de todo el amor que seguía ahí aunque herido, aunque maltratado, aunque no supiera bien cómo reacomodarse entre tanta ruina.
Mamá, dijo Andrés con voz quebrada, y en esa palabra había tanto arrepentimiento que podría llenar océanos. Doña Teresa no respondió de inmediato, solo lo observó con esos ojos que ven más allá de las apariencias, que leen las almas como se leen los libros abiertos. Vio a su hijo demacrado, con barba de días, con ropa arrugada, con esa mirada de animal herido que reconocía porque ella misma la había llevado meses atrás cuando salió de esa misma puerta. Y aunque parte de ella quería cerrar la puerta, quería dejarlo ahí afuera para que aprendiera, para que sufriera un poco más lo que ella había sufrido. Otra parte, la parte que es madre y que nunca deja de serlo aunque la traicionen 1000 veces, sintió una punzada en el pecho, una mezcla de compasión y dolor que la hizo dudar, que la puso frente a una decisión que cambiaría el rumbo de lo que vendría después, cerrar la puerta del pasado para siempre o abrir una rendija de esperanza hacia un futuro incierto pero posible. El perdón. Doña Teresa no abrió la puerta de inmediato. Se quedó ahí parada, con la mano en el picaporte, mirando a su hijo que estaba del otro lado con los ojos rojos y el alma rota, y sintió un torbellino de emociones que chocaban entre sí como olas en tormenta. Parte de ella quería abrazarlo, la parte madre que no entiende de rencores ni de venganzas, esa que solo sabe amar aunque le duela. Pero otra parte, la parte mujer que había sido humillada, traicionada, expulsada de su propia casa, necesitaba algo más que lágrimas y miradas arrepentidas. ¿Qué quieres, Andrés?, preguntó con voz firme pero no cruel, con esa firmeza que no busca herir sino poner límites claros, esos límites que ella nunca había puesto porque creyó que el amor de madre no los necesitaba, sin saber que el amor sin límites a veces se convierte en permiso para lastimar. Andrés tragó saliva, limpió sus lágrimas con el dorso de la mano y dijo lo único que tenía: perdón, mamá. Perdón por todo. No vengo a pedir nada, solo vine a decirte que tenías razón, que me equivoqué, que fui un tonto que cambió oro por cobre pensando que brillaba más. Las palabras quedaron flotando en el aire como quedan las oraciones cuando salen del corazón y no de los labios ensayados. Doña Teresa sintió que algo dentro de ella se movía, como piedra que rueda después de estar quieta mucho tiempo, pero no era suficiente. El perdón no se pide parado en una puerta, Andrés. El perdón se gana con tiempo, con acciones, con cambios reales, respondió ella, y cada palabra llevaba el peso de meses de sufrimiento, de noches llorando, de días trabajando hasta el cansancio para recuperar lo que él le había quitado con papeles y mentiras. ¿Dónde estás viviendo?, preguntó aunque ya intuía la respuesta por el estado en que lo veía. En mi coche, mamá, confesó Andrés bajando la mirada, perdí todo. Laura me dejó, no tengo trabajo, no tengo amigos, no tengo nada. Y lo peor no es eso, lo peor es que sé que me lo merezco, que cada cosa mala que me está pasando es consecuencia de lo que te hice. Y esa confesión, esa aceptación de responsabilidad sin excusas ni justificaciones, fue lo que finalmente tocó algo profundo en el corazón de doña Teresa, porque una cosa es pedir perdón y otra muy diferente es entender realmente por qué lo pides. Doña Teresa respiró hondo, miró al cielo como buscando una señal, una confirmación divina de que lo que estaba a punto de hacer era lo correcto. Pensó en todas las noches que había rezado pidiendo fuerzas, en todas las veces que había querido rendirse pero seguía adelante, en toda esa travesía de dolor que la había traído hasta este momento, parada frente a su hijo que pedía una oportunidad que tal vez no merecía pero que ella, por ser quien era, estaba considerando dar. Entra, dijo finalmente, y esa palabra sonó como trueno, como decisión irrevocable, como puerta que se abre sabiendo que lo que entró no será lo mismo que salió. Andrés no podía creer lo que escuchaba, sus piernas temblaban, sus ojos se llenaron de lágrimas nuevas, estas de gratitud y de un alivio tan grande que casi lo tumba. Entró despacio, como quien entra a un templo sagrado, con respeto, con miedo de romper algo con su sola presencia, y cuando cruzó el umbral sintió que regresaba no solo a una casa sino a una parte de sí mismo que había perdido en el camino, esa parte que recordaba quién era antes de que el mundo y las malas decisiones lo transformaran en alguien que no reconocía. La casa olía diferente, o tal vez era él quien olía diferente después de tanto tiempo. Los geranios estaban de vuelta en el patio, las paredes habían vuelto a su color original, el sillón viejo estaba otra vez en su lugar, como si doña Teresa hubiera trabajado para borrar todo rastro de Laura y de esa época oscura, para reconstruir el hogar que alguna vez fue. Siéntate, dijo ella señalando la mesita de la cocina, esa donde habían compartido tantas comidas, tantas pláticas, tantos momentos que ahora brillaban en la memoria como joyas que no se valoran hasta que se pierden. Andrés se sentó con cuidado, como si el peso de su culpa pudiera romper la silla, y esperó en silencio mientras su mamá preparaba café, ese ritual que en las casas mexicanas es más que una bebida,
es una forma de decir, estamos listos para hablar de verdad. Cuando ella puso las tazas sobre la mesa y se sentó frente a él, el momento se sintió solemne, cargado de una gravedad que ambos entendían sin necesidad de explicaciones. Puedes quedarte, dijo doña Teresa después de un silencio largo que pareció eterno, pero no como antes. Esta vez hay condiciones, hay reglas, hay límites que no puedes cruzar. Andrés asintió rápido, demasiado rápido, con esa urgencia de quien está ahogándose y le lanzan una cuerda. Lo que tú digas, mamá, lo que sea, respondió, pero ella levantó la mano pidiéndole que esperara, que escuchara bien lo que venía porque era importante, porque esto definiría si podían reconstruir algo o si todo estaba demasiado roto. Me respetas como mujer, no solo como madre. Eso significa que mis decisiones cuentan, que mi voz importa, que no soy solo la señora que cocina y limpia, soy Teresa, una persona completa con sueños, con dignidad, con derecho a ser tratada como igual y no como sirvienta. Las palabras salían firmes, claras, sin espacio para malinterpretaciones, y Andrés las recibía como bofetadas necesarias, como verdades que siempre debieron estar ahí pero que él había ignorado cegado por su comodidad y su egoísmo. Además, continuó doña Teresa sosteniendo la mirada de su hijo sin pestañear, vas a trabajar. No me importa en qué, pero vas a trabajar, vas a aportar, vas a demostrar que no eres el mismo que se dejó manipular por una mujer que solo quería tu dinero y tu casa. Vas a ayudar con los gastos, vas a limpiar tu cuarto, vas a cocinar tu comida a veces, porque aquí ya no hay príncipes ni reyes, aquí solo hay gente que trabaja junta para salir adelante. Andrés asentía con cada frase, absorbiendo cada palabra como tierra seca que absorbe la lluvia después de meses de sequía. Y una cosa más, dijo ella, y su voz se suavizó apenas un poco, lo justo para mostrar que detrás de la firmeza todavía había amor, aunque ese amor ahora venía con cláusulas y condiciones. Si vuelves a traicionarme, si vuelves a mentirme, si vuelves a dejar que alguien te convenza de que yo soy menos que tú, esta puerta se cierra para siempre. No habrá terceras oportunidades, Andrés. Las paredes perdonan más fácil que los corazones, y mi corazón ya perdonó una vez, pero no tiene fuerzas para perdonar dos. Andrés se levantó despacio, caminó hacia su madre y se arrodilló frente a ella como se arrodillan los que buscan redención, los que saben que no merecen lo que están recibiendo pero lo aceptan con humildad infinita. Te juro por lo más sagrado que no te voy a fallar, mamá. Voy a demostrarte cada día que puedo ser otra vez el hijo que tú criaste, el que te hacía sentir orgullosa. No sé cuánto tiempo tome, no sé si algún día podrás confiar en mí como antes, pero voy a intentarlo con todo lo que tengo. Doña Teresa puso su mano sobre la cabeza de su hijo, ese gesto tan antiguo como la humanidad misma, ese gesto que significa bendición, aceptación, nueva oportunidad. Levántate, mijo, dijo con voz quebrada por primera vez en toda la conversación, los hombres no se arrodillan ante sus madres, los hombres caminan junto a ellas, la respetan, las cuidan, las honran con acciones y no solo con palabras. Y cuando Andrés se levantó y la abrazó, cuando sus brazos rodearon a esa mujer pequeña pero inmensa que había luchado contra el mundo para recuperar su dignidad, ambos lloraron, pero no lloraban de tristeza sino de esa emoción compleja que es el perdón, esa mezcla de dolor por lo perdido y esperanza por lo que puede construirse de nuevo sobre las ruinas. Esa noche, Andrés durmió en su antigua habitación, en esa cama que lo había visto crecer, estudiar, soñar. Miró el techo con los ojos abiertos, procesando todo lo que había pasado, todo lo que había perdido, todo lo que acababa de recuperar aunque fuera a prueba, aunque fuera condicional. Y por primera vez en meses sintió algo parecido a la paz, no la paz completa porque la culpa todavía pesaba, pero sí una pequeña luz al final del túnel, una posibilidad de redención que dependía solo de él, de sus acciones, de su capacidad para cambiar realmente y no solo prometer cambios. Afuera, en su cuarto, doña Teresa también miraba el techo sin poder dormir, preguntándose si había hecho lo correcto, si era débil por perdonar o fuerte por dar una segunda oportunidad. Pero en el fondo de su corazón sabía la respuesta, el perdón no es debilidad, el perdón es el acto más valiente que existe, porque perdonar no es olvidar ni fingir que nada pasó, perdonar es decidir que el futuro puede ser diferente del pasado, que las personas pueden cambiar, que el amor, aunque herido y cicatrizado, todavía puede latir y crear vida nueva donde antes solo había dolor y cenizas. El nuevo comienzo los primeros días fueron raros, como cuando te pones un zapato que alguna vez te quedaba perfecto pero que ahora sientes diferente, que necesita tiempo para volver a amoldarse a tu pie. Andrés y doña Teresa caminaban por la casa con cuidado, midiendo palabras, evitando roces innecesarios, aprendiendo de nuevo a convivir pero bajo reglas distintas,
bajo una dinámica que ya no era de madre todopoderosa e hijo dependiente sino de dos adultos que intentaban construir algo nuevo sobre los escombros de lo que fue. Andrés cumplió su palabra, consiguió trabajo en una ferretería del barrio, no era glamoroso ni bien pagado, pero era honesto, era digno, era empezar desde abajo como debió haber empezado siempre. Llegaba cansado por las tardes, con las manos sucias de cemento y pintura, pero había algo diferente en su mirada, algo que se parecía al hombre que doña Teresa había criado, ese que entendía el valor del esfuerzo porque lo vivía en carne propia y no solo lo veía desde la comodidad de un sillón. ¿Cómo te fue hoy, mijo?, preguntaba ella mientras preparaba la cena, y él respondía con historias del trabajo, de los clientes, de las cosas que estaba aprendiendo, y en esas conversaciones simples se iba tejiendo de nuevo un vínculo que parecía roto para siempre pero que resultó ser solo doblado, maltratado, pero no destruido por completo. Una tarde de domingo, Andrés llegó con botes de pintura y brochas nuevas. «Mamá, necesitamos pintar algunas paredes, están manchadas y descascaradas», dijo, y aunque doña Teresa no había pedido nada, sintió un calorcito en el pecho al ver que su hijo tomaba iniciativa, que se preocupaba por la casa como si fuera propia aunque ahora sabía que no lo era, que pertenecía a su madre y que él era solo un invitado con privilegios ganados día a día. Comenzaron a trabajar juntos, ella preparando las paredes, él pasando la brocha con movimientos cuidadosos, los dos en silencio al principio pero luego rompiendo ese silencio con pláticas que iban más allá de lo superficial. ¿Sabes qué es lo que más me dolió, mijo?, preguntó doña Teresa mientras lijaba una esquina. No fue que me quitaras la casa, eso al final era material. Lo que me dolió fue que te avergonzaras de mí, que creyeras que yo no era suficiente, que mis tamales y mi casa humilde eran algo de lo que debías esconderte. Andrés dejó de pintar, la brocha quedó suspendida en el aire, y sintió un nudo en la garganta tan apretado que apenas podía respirar. Nunca me avergoncé de ti, mamá, dijo con voz quebrada, me avergoncé de mí. Me avergoncé de no tener lo que otros tenían, de venir de donde venía, y en lugar de estar orgulloso como debí estarlo, dejé que Laura me convenciera de que mi pasado era un problema y no un tesoro. Esas palabras salieron desde un lugar profundo, desde ese rincón del alma donde guardamos las verdades que nos duelen admitir. Doña Teresa dejó la lija, se limpió las manos en el delantal y miró a su hijo con esos ojos que habían visto tanto, que habían llorado tanto, pero que todavía tenían capacidad de brillar con esperanza. El día que entiendas que de donde vienes es tu fuerza y no tu debilidad, ese día vas a ser libre de verdad, Andrés. Porque la gente que te quiera de verdad te va a amar con tamales y casa de bloc, y la que no, nunca mereció estar en tu vida. Y esa enseñanza quedó flotando en el aire como queda el olor de la pintura fresca, impregnándose en las paredes, en el ambiente, en el corazón de un hombre que estaba aprendiendo lecciones que la vida cobró muy caras pero que al final valieron cada lágrima derramada. Pasaron los meses y la casa fue transformándose, pero no solo físicamente. Las paredes tenían nuevo color, el patio lucía los geranios más hermosos que doña Teresa había cultivado, la cocina olía otra vez a ese mole que tardaba 3 días en prepararse pero que sabía a amor convertido en comida. Pero más que eso, la casa volvía a tener vida, risas, conversaciones que duraban hasta tarde, esa energía que solo existe cuando la gente que vive bajo el mismo techo se respeta y se quiere de verdad. Andrés aprendió a cocinar, no al nivel de su madre pero sí lo suficiente para sorprenderla algunos domingos con un desayuno decente. Aprendió a limpiar sin que se lo pidieran, a lavar su ropa, a hacer las cosas que antes creía que eran solo responsabilidad de su mamá porque así lo había visto siempre, sin cuestionar, sin entender que el respeto empieza en los actos cotidianos, en las pequeñas cosas que demuestran que valoras a quien tienes al lado. Y doña Teresa, por su parte, aprendió a soltar un poco el control, a confiar de nuevo aunque esa confianza viniera con cicatrices, a creer que su hijo realmente estaba cambiando y no solo actuando bien hasta que pasara la tormenta. Una tarde, mientras tomaban café en la mesita de la cocina, Andrés sacó un sobre de su mochila. «Mamá, esto es para ti», dijo poniéndolo sobre la mesa con esa mezcla de orgullo y nerviosismo de quien entrega algo importante. Doña Teresa abrió el sobre y encontró dinero, no mucho pero tampoco poco, acompañado de una nota escrita a mano que decía, «Primer pago de la deuda más grande de mi vida. No es la deuda del banco, es la deuda del corazón. Te amo, mamá. Andrés». Ella sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero estas eran diferentes, no eran lágrimas de dolor sino de esa emoción que no tiene nombre, esa que mezcla orgullo, amor, gratitud y la certeza de que los esfuerzos no fueron en vano, de que su hijo realmente estaba encontrando su camino de regreso no solo a la casa sino a la persona que siempre estuvo destinado a ser.
No necesito que me pagues, mijo, dijo con voz suave, solo necesito que seas feliz, que seas bueno, que nunca olvides de dónde vienes y hacia dónde vas. Pero Andrés insistió, déjame hacerlo, mamá, necesito hacerlo. No por ti, por mí. Necesito saldar cuentas con mi conciencia, necesito demostrarme que puedo ser el hombre que tú siempre creíste que era. Los vecinos notaron el cambio. Mira, doña Tere, qué bonito se ve tu Andrés ahora, bien trabajador, bien educado, le decían en el mercado, y ella sonreía con ese orgullo que no es soberbia sino satisfacción honesta de ver que las cosas encuentran su lugar. Algunos le preguntaban cómo había hecho para perdonarlo, para aceptarlo de vuelta después de lo que pasó, y ella respondía siempre lo mismo, el perdón no es olvidar, es decidir que el futuro no tiene que ser esclavo del pasado. Mi hijo se equivocó, pagó su error, y ahora está intentando ser mejor. ¿Qué clase de madre sería si le cerrara la puerta cuando está haciendo todo lo posible por cambiar? Y esas palabras resonaban en el mercado como resuenan las verdades simples pero profundas, como resuenan las lecciones de vida que todos necesitamos escuchar pero que pocos se atreven a vivir. Porque perdonar es fácil en teoría pero difícil en práctica, requiere valor, requiere fe, requiere una fortaleza que solo tienen quienes han sido rotos pero decidieron reconstruirse más fuertes que antes. Una noche, sentados en el patio bajo las estrellas, con el olor de los geranios llenando el aire y el sonido de los grillos cantando su sinfonía nocturna, doña Teresa rompió el silencio con una reflexión que había estado guardando. ¿Sabes qué aprendí de todo esto, Andrés?, preguntó mirando el cielo. Aprendí que a veces perdemos cosas para encontrar quienes somos realmente. Perdí mi casa por un tiempo, pero encontré mi fuerza. Tú perdiste todo, pero encontraste tu camino. Y al final, lo que parecía una tragedia era solo el universo reacomodando las piezas para que cada quien estuviera donde debía estar. Andrés escuchaba en silencio, dejando que las palabras de su madre calaran hondo, y por primera vez en mucho tiempo sintió que todo tenía sentido, que el dolor había tenido un propósito, que la caída había sido necesaria para aprender a levantarse de verdad. No era mi venganza, mamá, dijo después de un rato, era tu regreso. No volviste solo a la casa, volviste a ti misma, a esa Teresa que no necesita validación de nadie, que sabe su valor y lo defiende. Y ella sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina, porque su hijo tenía razón, no había regresado solo a un espacio físico, había regresado a su esencia, a su poder, a esa versión de sí misma que siempre estuvo ahí pero que necesitó una crisis para salir a la superficie y reclamar lo que siempre fue suyo, su dignidad, su respeto, su lugar en el mundo como mujer completa y no solo como madre abnegada que vive a través de los demás. Y así fue como Teresa recuperó no solo su casa, sino su dignidad, su fuerza y la oportunidad de enseñarle a su hijo la lección más valiosa de su vida, que el respeto se gana con acciones y no se pierde con el tiempo, que una madre puede perdonar pero nunca olvidar, y que la justicia, aunque camine despacio, siempre llega a su destino. Esta historia nos deja reflexiones profundas que todos deberíamos guardar en el corazón. Primero, que nunca debemos avergonzarnos de nuestros orígenes, porque de donde venimos es nuestra fuerza, no nuestra debilidad. Segundo, que las personas que realmente nos aman nos aceptan con tamales y casas humildes, no solo con lujos y apariencias. Y tercero, que una mujer que conoce su valor es imparable, porque cuando decides que ya no vas a permitir que te pisoteen, el universo entero conspira para ponerte de pie otra vez. Teresa nos enseñó que la venganza más poderosa no es la que grita ni la que destruye, es la que trabaja en silencio, la que se arma con paciencia, la que espera el momento justo para demostrar que quien siembra traición cosecha soledad, y quien siembra amor verdadero, aunque tarde, recoge frutos de justicia y redención. Pero más allá de la justicia, esta historia nos habla del perdón, ese acto tan incomprendido que muchos confunden con debilidad cuando en realidad es la mayor muestra de fortaleza que existe. Teresa perdonó a su hijo, pero no lo hizo regalando un perdón barato, lo hizo poniendo condiciones, estableciendo límites, enseñándole que el amor de madre no es un permiso para lastimar sino un privilegio que se respeta o se pierde. Y esa es otra gran lección, perdonar no significa olvidar ni permitir que te vuelvan a hacer daño, perdonar significa darle a alguien la oportunidad de demostrar que puede cambiar, pero sin renunciar a tu dignidad en el proceso. ¿Cuántas veces hemos escuchado que las madres deben aguantar todo, sacrificarse sin límites, darlo todo sin esperar nada, como si ser madre significara ser un tapete donde todos limpian sus zapatos? Pero Teresa nos demostró que no, que una madre también es mujer, también es persona, también merece respeto, consideración y amor verdadero, no solo ese amor de conveniencia que aparece cuando necesitan algo pero desaparece cuando ya obtuvieron lo que querían.
Esta historia también nos invita a reflexionar sobre las relaciones tóxicas, esas que llegan disfrazadas de amor pero que en realidad son manipulación pura. Laura representa a todas esas personas que entran en nuestras vidas no para sumar sino para dividir, no para construir sino para separar, no para amar sino para controlar y moldear a su antojo. ¿Cuántas veces hemos visto cómo alguien cambia completamente cuando aparece una pareja nueva? ¿Cuántas veces hemos sido testigos de cómo las familias se rompen porque alguien decidió que sus raíces eran un estorbo para su nueva vida? Andrés cayó en esa trampa, pero tuvo la fortuna de despertar a tiempo, de tocar fondo y descubrir que el verdadero amor no te pide que abandones a tu familia, no te hace sentir vergüenza de quién eres, no te convence de traicionar a quien te dio la vida. El verdadero amor te acepta completo, con tu historia, con tu familia, con tus orígenes, y si alguien te pide que elijas entre ellos y las personas que te criaron, la respuesta ya debería estar clara: quien te ama de verdad nunca te pondrá en esa posición. Y hablemos también de la importancia de conocer nuestros derechos, de no firmar papeles sin leer, de no confiar ciegamente solo porque alguien usa palabras bonitas y promesas que suenan bien. Teresa firmó sin entender, confiando en su hijo, y eso casi le cuesta todo. Pero después usó esa misma ignorancia inicial como combustible para educarse, para preguntar, para buscar ayuda legal y descubrir que todavía tenía opciones, que la batalla no estaba perdida. ¿Cuántas personas en situaciones similares se rinden porque creen que no tienen salida, porque piensan que la ley solo favorece a los ricos o a los que tienen contactos? Pero Teresa nos demostró que no, que cuando tienes razón y perseveras, cuando buscas ayuda y no te das por vencido, la justicia puede estar de tu lado. Así que si estás pasando por algo parecido, si alguien te traicionó, si firmaste algo que no entendiste y ahora te arrepientes, no te rindas, busca ayuda, consulta con un abogado, investiga tus opciones, porque a veces la solución está más cerca de lo que imaginas, solo necesitas tener el valor de buscarla. Esta historia de Teresa es un recordatorio de que la vida siempre nos da lo que necesitamos, no siempre lo que queremos, pero sí lo que necesitamos para crecer, para fortalecernos, para convertirnos en versiones mejores de nosotros mismos. Teresa necesitaba esa caída para levantarse más fuerte, Andrés necesitaba perderlo todo para valorar lo que siempre tuvo, y nosotros, como espectadores de esta historia, necesitábamos escucharla para recordar que nunca es tarde para hacer lo correcto, que los errores se pueden reparar si hay voluntad genuina de cambio, y que el amor verdadero sobrevive a las tormentas cuando tiene raíces profundas y está construido sobre respeto mutuo. Así que la próxima vez que sientas que todo está perdido, que ya no hay salida, que el dolor es demasiado grande, recuerda a Teresa y su venganza silenciosa, recuerda que cada pastel que horneaba era un ladrillo más en su camino de regreso, recuerda que la paciencia y la determinación pueden mover montañas que la fuerza bruta nunca podría tocar. Si esta historia te conmovió, si sentiste cada emoción, cada dolor, cada triunfo de Teresa como si fuera tuyo, entonces estás en el lugar correcto. Aquí en Caminos del Destino nos dedicamos a compartir historias reales que tocan el alma, que inspiran, que enseñan, que te hacen reflexionar sobre la vida y sus vueltas inesperadas. Cada semana subimos contenido nuevo, historias de superación, de amor, de traición, de justicia, de esas experiencias humanas que nos conectan a todos porque en el fondo, aunque nuestras circunstancias sean diferentes, nuestras emociones son universales. Te invito a que explores más videos en nuestro canal. Te aseguro que encontrarás historias que te llegarán al corazón, que te harán llorar, reír, reflexionar y sobre todo, que te recordarán que no estás solo en tus luchas, que otros han pasado por lo mismo y han salido adelante, y que tú también puedes hacerlo. No olvides suscribirte al canal Caminos del Destino y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras historias emocionantes que hacen la vida más inspiradora, más llevadera, más ligera para ser vivida. Porque aquí creemos que cada historia tiene un propósito. Cada experiencia tiene una lección, y cada persona merece ser escuchada, valorada y respetada. Nos vemos en el próximo video, y recuerda siempre, el destino no es lo que te pasa, es lo que haces con lo que te pasa. Hasta pronto, y que tu camino esté lleno de luz, justicia y amor verdadero.